Este programa no es ni pretende ser una completa historia sobre la Unión Deportiva Las Palmas. Son simplemente apuntes para que en un futuro próximo se pueda culminar la obra audiovisual que tanto demanda la popularidad del fútbol en Canarias. Solo nos ha movido a adentrarnos por los senderos del balompié el poder ofrecer a todos los enamorados del fútbol detalles y anécdotas, euforia y pesimismo de la andadura del Club Amarillo durante sus casi 50 años de existencia. Cuando los ingleses se asentaron en Canarias, atraídos por la privilegiada situación del archipiélago y sus posibilidades comerciales, trajeron consigo sus costumbres y tradiciones, y entre ellas el fútbol, que se difundió rápidamente después de su primera reglamentación, en 1863. Este deporte fue como un flechazo que arraigó rápidamente entre los isleños. Enseguida surgieron equipos y colores, y se construyeron campos donde se ofreciera este espectáculo. En Las Palmas de Gran Canaria aparecieron distintos equipos que mantenían viva la llama de la pasión. Pero cuando con el paso del tiempo se fundó el Real Club Victoria, la pasión se desborda. Y es que los choques entre marinistas y victoristas tenían tal poder de convocatoria que los recintos se quedaban cortos para albergar a los aficionados. Salvando estas diferencias futbolísticas, la gente de la isla era, por aquel entonces, respetuosa, servicial y atenta. El cronista oficial de Gran Canaria, Martín Moreno, relata una vívida estampa de los años 40. En cierto partido, arbitrado por don Blas Ramírez, un árbitro muy elegante y una persona muy conocida y estimada en Las Palmas, era el esposo precisamente de una de las, doña Carmen Guedes, una de las grandes modistas de la época. Desde la grada le soltaron un grito de ¡macaco! Y don Blas se quedó absorto, trincó el pito y paró el juego. Y se fue derecho a la grada. Mientras los de la grada veían que por otra parte iba don Domingo Padrón, el dueño del campo España, a quien le tenían un miedo terrible porque era capitán del ejército, Salvadorito, su lugarteniente con la pinga de buey en la mano, y el guardia de seguridad. Don Blas, ante la grada, exigió: ¿quién fue el del grito? Nadie contestó, se miraron unos a otros y no contestaron. He dicho que quién fue el gracioso del grito. Y nadie contestó. Y don Blas terminó diciendo: pues si nadie lo sabe, de allí, allí y de arriba abajo, todo el mundo a la calle. Señoras y señores, se miraron los de la grada, asintieron con la cabeza y bajaron todos. Y eran más de 40 los que en fila salieron a la calle, lo mismo que pudieran salir los niños de un colegio, pero ellos más tristes que los niños. Luego, el fútbol, de después, ya cayó en una anomalía, en una tristeza, porque no había una competencia, y porque era siempre lo mismo: Marino, Victoria, Gran Canaria, Atleti, los campeonatos eran iguales, los campeonatos con Tenerife, etc. Y además se fueron yendo a la península, pescaban a todos los jugadores que valían algo, se los llevaban a la península. No tengo que nombrar quiénes eran, porque todo el mundo sabe los que se fueron entonces y los que se fueron toda la vida a la península. Y claro, entonces decayó el fútbol. Y solamente había una solución que la pensaba todo el mundo, pero todo el mundo tenía miedo de decirla. Yo mismo tuve miedo de decirlo, pero lo pensé muchas veces. Digo, coño, ¿y por qué no pueden estos equipos nuestros, uno por ejemplo de cada provincia, jugar en el fútbol nacional? Y llegó un momento en que se consideró, ese pensamiento se consideró provechoso, y fue cuando se hizo la unión de todos los equipos para lograr eso. Efectivamente, los clubes peninsulares habían encontrado en las islas una mina de excelentes jugadores a precios de saldo para abastecer las necesidades que demandaban aficiones y equipos como el Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Español, Gijón y un largo etcétera. Paco León, aquel magnífico extremo derecha del Gran Canaria, fue el primero en cruzar el charco para enrolarse en el Sevilla. Pero el fichaje más sonado es el de José Padrón, el sueco, por el Español. Y tal es la calidad de este jugador porteño que sus actuaciones no pasan desapercibidas para el seleccionador nacional, quien lo convoca hasta en 5 ocasiones.
Después, otros fenomenales jugadores como Silva, Molomni, Campos, Mujica, Cástulo, Miguel Cabrera, Rosendo Hernández y Miguel el Palmero siguieron el ejemplo. El antiguo Campo España, donde se celebraron importantísimos encuentros, fue transformado en canódromo y siguió utilizándose también para la práctica de la lucha canaria. Por ese motivo, el Palacio de Deportes de la época dejó de ser escenario del fútbol. El Pepe González, situado a la entrada del Muelle Grande, es desde entonces y hasta finales de 1944 el escenario para la disputa de partidos y entrenamientos de los clubes. La afición al fútbol crecía rápidamente, demandando un escenario digno que cubriera las necesidades del tiempo en que se vivía. Por eso, a principios de 1944, un grupo de empresarios canarios encabezados por el marinista Eufemiano Fuentes, retomando un viejo proyecto, pone en marcha la construcción de un estadio para el marino. Fue esta una obra heroica en la que se trabajó en intensas jornadas de 24 horas. La fábrica estaba diseñada para albergar a 8.000 personas. Solo 7 meses transcurrieron desde el inicio de la construcción hasta el día de la inauguración, en las Navidades de ese mismo año. El Estadio de Las Palmas, el día de su inauguración, registró un lleno absoluto. En su fachada principal ondeaba la bandera del marino. Y en el encuentro inaugural, entre las selecciones del Puerto y de Las Palmas, Polo marcó el primer gol en aquel campo de tierra. Andando el tiempo, el Estadio de Las Palmas sería vendido al Cabildo Insular por la misma cantidad que costó la obra, pasando a llamarse Estadio Insular. Pero el éxodo de jugadores, el despoblamiento de los graderíos, el decaimiento del espectáculo y sobre todo las penurias económicas reforzaron la idea de crear un equipo único capaz de participar en las competiciones nacionales, evitando así la emigración de nuestros jugadores a la península. Don José Jiménez Sánchez, ponente de la histórica fusión, describe los hechos tras un encuentro con don Manuel Rodríguez Monroy. Él me planteó la idea que él tenía de unificar los 5 equipos y gestionar de la Federación Nacional la entrada del equipo único en categoría nacional. En el Real Club Náutico de Gran Canaria se convocó una asamblea para el día 22 de agosto de 1949 en la que se constituyó la Unión Deportiva Las Palmas y se eligió una comisión gestora que presidiría don José del Río. La fusión se llevó a efecto en 2 partes. Aunque todos los equipos estaban fusionados, oficialmente figuraba Marino, Gran Canaria, Arenas y Atlético como uno solo, con el nombre de Unión Deportiva Las Palmas, porque el Gran Canaria cambió de nombre y se llamaba Unión Deportiva Las Palmas. A él se unía la Arena y el Atlético. Y jugaba, esta era la primera fase de la fusión. Y la segunda fase era jugar, porque para intervenir en la competición de ascenso a segunda, había que jugar un campeonato local y sacar el campeón. Por eso dejábamos fuera Marino y Victoria para jugar el campeonato con la Unión Deportiva Las Palmas. Al primero que le cupo el honor de convertirse en jugador de la recién creada Unión Deportiva Las Palmas fue a Macías. Él nos lo cuenta. Pues en esa época estaba yo jugando profesional en el Gran Canaria y estando un día sentado ahí en la mesa en el salón de la sociedad, estaba en la procedente de Luis Antuni, pues me llamó don Luis Rivero Noble, que salía de la secretaría, que estaba en la Junta Directiva reunida, me llamó, me dice: mira Macías, desde este momento
eres el primer jugador de la recién creada Unión Deportiva Las Palmas, hasta la fecha. Y luego empezamos los partidos preliminares, con Pacho Arencibia de entrenador, jugamos y para formar un buen equipo, que por cierto lo había buenos jugadores, y en ese momento, en esta temporada ya quedaba mi contrato, me desligué de la Unión Deportiva Las Palmas por cancelación de contrato. Entonces pude jugar la liguilla, pero en contra de la Unión Deportiva Las Palmas, por me fichó Real Victoria. Después firmaron por los amarillos otros muchos: Polo, Cedrés, Tacoronte, Juanono, Montes, Antoñito Jorge. Ya había equipo. Ahora faltaba dar el salto para llegar a la competición nacional. Cuando la flamante Unión Deportiva hace su presentación oficial, no cuenta más que con unos pocos seguidores. La afición seguía estando dividida entre Marino y Victoria. El día de la presentación oficial del equipo fue ante el Marino. En ese partido, Antoñito Jorge, vistiendo de amarillo, logró el primer gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces llegó el minuto 20-25 de juego y hacemos un córner por la izquierda. Macías batía el córner con la pierna derecha, centra algo, se va el balón al penalti. Ahí hay un consejero entre jugadores y yo, que jugaba por la parte del interior derecho, tuve la gran suerte de que me vino el balón a los pies y como yo le pegaba fuerte al balón, pues tiré fuertísimo y me salió a la escuadra del gol. Y así Las Palmas consiguió su primer gol. La afición en aquel momento se entusiasmaba y decía: muchachos, somos los únicos, somos los únicos. Y así empezó casi la historia de la Unión Deportiva Las Palmas. A comienzos de 1950, el San Lorenzo de Almagro, flamante campeón de Argentina, había hecho una gira por Europa arrasando en todos los encuentros. Para hacerle frente se formó una selección con jugadores canarios que militaban en equipos peninsulares. Fue un partido memorable que elevó al fútbol canario a lo más alto. Pero es mejor que lo cuente quien lo vivió y transmitió, don Matías Parazzi. Qué bien jugaron Rosendo, Cabrera, bueno, y la que se armó cuando la selección canaria llevaba ya 4 goles, 4-0 en el primer tiempo, con goles maravillosos de Rosendo Hernández, de Cabrera, un fuera de juego en el tercer gol enturbió la cordialidad. Los argentinos se sublevaron y con razón, porque fue un fallo arbitral clarísimo, pero luego acortaron distancias, quedando el resultado en 4-1 y en 4-2 definitivamente. El árbitro confesó no haber visto el fuera de juego, pero yo sí lo aprecié. Tuvieron en parte razón los argentinos para no admitir tan gran tanteo, pero confesaba Costa Silva, el entrenador del San Lorenzo de Almagro, que ellos habían salido a hacer una exhibición, que lo habían concertado, pero que los canarios querían meterles 100 goles y que eso era intolerable. Gran selección aquella canaria, con Farias, Cástulo, Núñez, Silva, Hernández, Rosendo, Durán, qué sé yo, Molovni, que era un fenómeno, Cabrera, que era un extremo rapidísimo. No se me irá nunca de la memoria. Y comenzó la liguilla regional. El campeón pasaría a jugar en categoría nacional. Jugaron la liguilla Marino, Victoria y Unión Deportiva Las Palmas. Se suceden los encuentros. El partido entre Marino y Las Palmas, con empate en la puntuación, es decisivo. Las Palmas es derrotada por un abultado 3-0, lo que facultaba al Marino para participar en categoría nacional. Pero no fue así. Carmelo Campos, jugador y entrenador del Marino, nos lo cuenta. Entonces yo de acuerdo, porque se había marchado ya toda la dirección, Jimeno Fuente, don Simón Doreste y toda la gente que había. Se quedó nada más que Ulpiano Serna, Paco Díaz y Paco Moreno, 3 amigos. Entonces yo lo comenté a ellos, porque yo entrenaba y jugaba en el Marino. En esa época jugaba y era entrenador, porque no había nadie. Entonces yo comenté con ellos, como vamos a ganar, yo era un poquito farol en esa época, como vamos a ganar, no es mejor que no juegue yo y yo traiga unos amigos y juegue por si ganamos, que vamos a ganar, pueda la Unión Deportiva para seguir adelante. Entonces los 3 estuvieron de acuerdo, haz lo que tú quieras. Entonces en mi barrio de San José llamé a Fide, le dije, mira Vicente, ¿no te importa que vamos a hacer esto? Sí, sí. Entonces fuimos al estadio, se jugó el partido de Las Palmas y entonces y no se había nadie nada más que esos señores, ni los jugadores, ni Jimeno Fuente, ni toda la directiva, nadie sabía nada de nada. Empieza el partido. Cuando marca el Marino el primer gol, yo estaba en la banda y me bajó Juan Macías, que era conseje en esa época de Las Palmas.
Y me dice, mira, don Firmino dice que si estás loco, si sabes lo que estás haciendo. Yo sé que le contesté a Juan Macías, pero ese se marchó. Marcamos el segundo gol y vuelvo otra vez Juan Macías. Coño, don Firmino, si tú estás loco, ¿sabes? Que vaya a perder todo lo que se ha hecho. Y me acuerdo que llamé a Víctor y le digo, mira, Víctor, el jefe dice que haga los penaltis. Si no, pues yo me quedo aquí. Digo, mira, sale, que ese Fide no está fichado, así que tú juegas. Marcamos tercer gol aquí en Parque Fuerza. Si ya bajaron varias personas a meterse conmigo. Y no quise decirle nada. Digo, cuando termina mañana la caseta, que yo le digo lo que pasa. Termina el partido 3-0, la gente está asombrada porque si vaya a perder todo lo que se había hecho. Cuando llegué a la caseta le dije yo a don Firmino y a don Simón Doreste, mire, este señor no es jugador nuestro. Así que proteste el partido y ustedes se hagan campeón. Así fue. Hicieron la protesta, que eso es contra la Unión Deportiva Las Palmas, la protesta. Contra que ganó el Marín. Y después contra la protesta de la Unión Deportiva fue la inacción de vida. Entonces la federación, claro, normalmente, le dio el partido a Las Palmas. Y ahí fue donde partió la Unión Deportiva de Las Palmas. Se había dado un paso de gigante. Ya estábamos a nivel nacional. El 30 de abril de 1950 comienza la liguilla de ascenso a Segunda División. Melilla y Las Palmas terminan empatados a puntos y ambos ascienden a la categoría de plata. Pero faltaba el más difícil todavía. Había que luchar contra los equipos rivales y soportar aquellos penosos y agotadores desplazamientos. Sinforiano Padrón nos cuenta con humor cómo eran aquellos viajes a la península. Salíamos aquí a las 6 de la mañana, nos íbamos a Madrid a través de Tetuán, Sevilla, Madrid. Madrid, hacer desplazamiento, bien Valencia, o bien Granada, o bien Sevilla, y esto nos tenía 12 horas en el trayecto, en el desplazamiento. El llegar a Madrid, después de tanto vuelo, era bastante penoso, pero más penoso era cuando teníamos que meternos en un coche y hacer otras 6 o 7 horas, de una forma donde cuando nos sacaban del camión o del coche, porque aquello más que un coche era un camión, nos sacábamos pues todo encogido, las piernas todas doloridas, y así llegábamos nosotros a nuestro destino para jugar un partido de fútbol. Luego, pues para ir a Murcia, por ejemplo, pues llegamos a Murcia, nos íbamos al campo un poco antes de lo normal, y cuando llegamos allí, esto como anécdota lo estoy diciendo, nos encontramos con mucha gente, y nos sorprendió que a aquella hora tan pronto y tan temprana hubiera tanta gente recibiéndonos. Llegamos allí, nos hicieron un pasillo, venga la gente a gritar, ¡ah, Las Palmas! Y cuando ya llegábamos casi a la puerta del estadio, parece como aquello fue un silencio que se hizo, y oímos que decía, oye, pero mira, pero si son blancos. Claro, pues nosotros aquello lo teníamos que aguantar como si fuéramos de África. Al fin y al cabo, situados estamos en África, aunque seamos españoles. El campeonato de Segunda División del Grupo Sur comenzó el 10 de septiembre de 1950. 14 clubes lo componían. La Unión Deportiva Las Palmas terminó la competición en tercer lugar, lo que le dio opción a jugar la liguilla de ascenso. La Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga, cuando faltaba el último encuentro por disputar, tenían el mismo número de victorias, aunque el Málaga contaba con un punto más por empate. Por eso, a la Unión Deportiva solo le servía la victoria. El documento excepcional de aquel histórico encuentro, cedido por don José Aguilar y captado por David J. Nieves, nos permite revivir el momento. El encuentro de los equipos Unión Deportiva Las Palmas y Málaga, último de la Liga de Ascenso a Primera División, constituyó una de las jornadas más emotivas que registra el fútbol canario. El día 8 de julio, la afición deportiva de las islas se congregó en el Estadio de Las Palmas, una masa de más de 20.000 personas que acuden a buscar el lugar propicio para presenciarlo. Las escenas presentadas dan una clara idea del maravilloso aspecto del estadio. Culmina con la aparición de la popular Peña Rambla, de la hermana isla de Tenerife, dirigida por el gran animador Zupo, que en parte fue uno de los artífices de la victoria. A las 10 de la mañana, el estadio presentaba este aspecto, y ved el contraste que ofrece horas después. Todos los canarios confían en el triunfo de sus 11 elementos. Antes de dar comienzo este gran encuentro, desfilan por el campo
Ante la enorme expectación, numerosas y originales pancartas en medio de aplausos prolongados y vítores. Este es uno de los momentos más interesantes. Los espectadores, sugestionados por Zuppo, respondían a sus voces como si fuera una orquesta dirigida por un gran actor. El público tributa un caluroso aplauso a los equipos Unión Deportiva Las Palmas y Málaga. La emoción es grande, pues espera la coronación de una gesta aún en incógnita. Componen el 11 de la Unión Deportiva Montes, Castañares, Juanono, Yayo, Tatono, Manolín, Polo, Tacoronte, Cedres, Peña y Elso. Los planos captados por la cámara presentan aspectos varios del partido, pleno de emoción y de decisión, de voluntad de triunfo y de caballerosidad. Los canarios imponen su dominio. Los primeros 45 minutos, el primer tiempo, se juega un tren endiablado, sobresaliendo el entusiasmo y buena técnica de Las Palmas, que arrolló a los malagueños y creó momentos de mucho peligro. Al minuto de iniciada la segunda parte, Peña, de manera fulminante, coloca en la red el primer gol que inicia la victoria. He aquí este momento emocionante captado por el objetivo. El público entusiasmado emplea toda clase de medios para mostrar su alborozo y su júbilo. Minutos después, Manolín, en franca colaboración con Tatono, que se había lanzado al ataque, logra el segundo gol. Siguen las jugadas de preciosismo y de efectividad que culminan con el 3-0 a favor de los canarios. Momento este de intensidad, de desbordamiento patriótico, de júbilo general y bien justificado, por cierto. Torres logra el primer tanto para su equipo. Un minuto más tarde, Polo, de tiro cruzado, hizo el gol de la victoria. Triunfo por el que la Unión Deportiva Las Palmas entra en la división de honor, con el honor, además, de ser campeón de la liguilla. El reloj señala el final del partido. Zamora, sollozando, saluda a los triunfadores y Valle, lleno de alegría, abraza sus 11 elementos que, para orgullo de Gran Canaria y de todo el archipiélago, labraron los goles de la victoria y triunfaron tan merecidamente. Con el patrocinio de Unelco. Por Canarias con energía. Y el sueño se hizo realidad. Un puñado de jugadores de la tierra, espoleados por el público, se habían batido como jabatos logrando lo que parecía imposible. Y claro, era lógico reconocer la labor de aquellos directivos que supieron ver claro en el bosque de la pasión en que estaba enmarcado el fútbol. Atrás quedaban sentimientos y colores. 5 corazones: Gran Canaria, Arenas, Athletic, Marino y Victoria, que ahora, unidos en un mismo latido, habían engrandecido el fútbol canario. La emoción embargaba a Luis Valle, primer entrenador que ascendía al equipo a la división de honor, a los jugadores, a la afición.
Pero las victorias tienen también otros padres, como es el caso del tinerfeño y popular Paco Supo, hoy quizá olvidado, pero grandioso, animando al equipo Gran Canario. Empezaba por una parte una, otra parte dos, otra parte y tres. Ricky, raca, zumba, raca, sí, bomba, ria, Las Palmas, y nadie más. Y yo decía siempre, aquello fue, entonces yo fui todo el campo, y hasta que llegué al centro del campo, y eso pasa en la historia. Paco Supo sigue gozando de enorme popularidad tanto en Las Palmas como en Tenerife, donde le sorprendimos para que nos contara aquellos emotivos momentos en que tras conseguir Las Palmas el primer ascenso a la División de Honor, lo paraban en la calle para felicitarlo. Entonces no me dejaron venir para Tenerife, no me dejaron ir, hablaron con el director del banco, el gobernador civil y el alcalde. Entonces quedé aquí, huésped de honor, fui al Hotel Madrid. Iba yo por la calle esa semana, madre, ni Franco en su tiempo, es su. Las mujeres iban por la calle, a mí me supo, salían, me besaban, me abrazaban, muchas gracias, de agradecido, decía, será posible. Nuestro compañero Pascual Calabuig, con algunas décadas menos, también vivió y gozó aquella histórica gesta, pues no faltaba más. Qué grandioso fenómeno constituía ese de ver cómo un equipo surgido prácticamente de la nada subía como un meteoro hacia lo más alto del fútbol nacional. Era un fenómeno y al mismo tiempo un notable orgullo para todo un pueblo, porque aficionados o no al fútbol, seguir a un equipo y ver cómo realiza gestas de esa naturaleza debe enorgullecer, repito, siendo o no siendo aficionados al fútbol. Ya no era preciso esperar al nodo del cine para oír a Matías Prats o contemplar las figuras del fútbol nacional. El ascenso convirtió al Estadio Insular y a la ciudad de Las Palmas en un desfile por donde tuvieron que pasar todas esas figuras. Se les hizo venir por los méritos de un equipo que había conquistado la gloria, pero enseguida se produjo el descalabro de resultados y con ellos el descenso. La inexperiencia pasó factura e hizo que el equipo no llegara a consolidarse en primera división. Pero Las Palmas estaba dispuesta a escribir con mayúsculas su breve historia. Llegaba a la isla el famoso conjunto Los Millonarios de Bogotá para enfrentarse a los amarillos. La memoria de Antonio Lemus nos permite revivir aquellos momentos. Aquella visita de Millonarios de Bogotá a Las Palmas de Gran Canaria tuvo bastantes dificultades de realizarse porque ellos habían venido esencialmente a asistir a las bodas de oro del Real Madrid. Fueron unas gestiones muy importantes las que realizó Luis Valle y posteriormente se logró que actuaran en el Estadio Insular dentro de su gira europea. Fue un gran acontecimiento sin duda, del llamado Ballet Azul, ese era el nombre que tenían, y por supuesto la grandeza enorme de Alfredo Di Stéfano, que ya nos había sorprendido la víspera en un entrenamiento que habían realizado en el Estadio Insular, sin olvidar a Pedernera, que era un poco mayor de edad que ellos, que el resto de la plantilla, pero un gran jugador también, Báez, Coxi y Pipo Rossi. Las Palmas, la verdad, ante aquel cuadro maravilloso de juego, ganó 3-2, aunque el resultado no fuera justo, y en el último momento el gol de Padrón que decidió el partido. Y curiosamente asistimos al hecho de que tanto Di Stéfano como Pipo Rossi los vimos como entrenadores del Elche en el Estadio Insular. 2 largas temporadas estuvo la Unión Deportiva en segunda división. En 1954, con Satur Greg de entrenador, se volvía a primera y allí se mantuvo el equipo durante 4 años. Juan Ono, célebre y pundonoroso jugador amarillo, tiene en su haber el logro de 2 ascensos a primera división. Tuvimos la cosa grande de subir de primera regional a primera división. Después lloramos porque descendimos enseguida. Pero tuvimos también la valentía luego, porque la veteranía es un grado, de subir por segunda vez y aguantando una cantidad de años inolvidables. La verdad es que se pasaban muchas agonías. Regresaron Rafael Mujica, Miguel Cabrera y otras figuras,
Y aunque el público exigía mayor espectáculo y una clasificación más desahogada, pasaron varias temporadas sin que los amarillos obtuvieran grandes logros. Llegaron entonces para reforzar el equipo jugadores de fuera, Larraz, Parodi, Loret de Mola y muchos otros, pese a lo cual se decía adiós otra vez a la primera división. ¿Dónde estaba el mal? Se pregunta la gente, sigue preguntándoselo ahora y ya se preguntaba entonces. ¿Jugadores canarios solamente? ¿Jugadores peninsulares y canarios con extranjeros? Digo que continúa la misma discusión. Y al final pues se ha llegado a la conclusión que es la más efectiva, que es de jugar con todos los canarios posible, pero llenando aquellos huecos flojos con jugadores venidos del exterior. Con Benavente no llegó el deseado ascenso, pero se empezaron a escribir las páginas gloriosas de la Unión Deportiva porque fue él precisamente quien hizo debutar a Guedes el 23 de abril de 1961. La técnica la diferenciamos un poco, tal vez por el clima, por la cosa que nosotros nos asemejamos un poco a los sudamericanos. El jugador canario parece lento, le llaman el aplatanado, pero en los momentos cruciales del partido suele ser rápido también, en los últimos metros. Y lo que son las cosas, señores. A veces para salir un ídolo, un auténtico crack en una región, suelen pasar años y años. Pues bien, Benavente decimos que hizo jugar a Guedes en el 61. En el 62, Paco Campos hizo debutar a Tono. En un año, dos figuras que han sentado historia, que siguen siendo recordados con gran cariño, admiración por todos quienes conocen fútbol. Tecnicismo. O sea, que parecía establecerse como una raya aventurosa para el equipo amarillo. Tonono debutaba en la Condomina, en Murcia, precisamente en el mismo campo que 41 días después iba a servir para que Canarias entera, y especialmente Las Palmas de Gran Canaria, vibrara de emoción con la consecución del primer título nacional de fútbol conquistado por los juveniles amarillos que vencieron por 5-3 a la selección de Castilla. Un acontecimiento que movilizó como nunca a la afición amarilla. Comenzaba un ciclo brillante. En la siguiente temporada le tocó a Vicente Dauder, que pudo contar con jóvenes de la cantera. Estaban entre otros Aparicio, Tonono, Óscar, Juan Luis, Germán, León, José Ángel, Guedes, Gilberto, Erasto, a quienes se les unían otros como Ulasia, Oregui, Ardura, Torrén, Vegaso, José Luis. Con ellos, vale recordarlo, se consiguió el nuevo ascenso y el pibito Germán, después maestro, él solito se marcó en esta temporada 12 goles. Siguió Molomni en el equipo, aumentando su racha aventurosa ante el Barcelona, a quien venció por 4-1 en el Estadio Insular, con goleada de los dos Gilbertos y Germán. Son lances inevitables para contar, como lo es el triunfo en el campo del Atlético de Madrid por 1-2, justificándose por eso, y por cuanto se hizo, el que se alcanzara la tercera posición, ganando el derecho a jugar la Copa de Ferias. Un triunfo, aunque nos eliminara el Hertha de Berlín. Los viejos aficionados recuerdan esa como la más brillante época del club amarillo, y con razón, más aún si esas 2 temporadas y media de Molomni en el club tiene también el segundo puesto en pugna directa con el Madrid. Poco faltó para que no se produjera un hundimiento en la siguiente, que fue amarga temporada. Tuvo que cesar Rosendo, llegó Héctor Rial y falleció Juan Guedes el 10 de abril de 1971. A pocos equipos se le ha presentado un momento de dolores tan grande como el hecho de perder jugadores que fueron esenciales en su fila, en plena juventud, con total vigor y sin competición en marcha. Me refiero concretamente al caso de Juanito Guedes, que hemos conmemorado recientemente los 25 años de su triste fallecimiento. Era un jugador sensacional por todo sentido y se nos fue en plena juventud. Pero no hay que olvidar
que en el año 50 perdíamos a Antonio Veiga, también en circunstancias muy penosas, y era titular en el equipo. Y tenemos por último a Tonono, que en una semana escasa, después de haberle visto jugar en Málaga su último partido de Copa, nos dejaba para siempre. Estos han sido circunstancias muy dolorosas en la vida del club, que sin embargo supo superarlas en el terreno deportivo, que no cabía otro remedio. Las 4 temporadas de Sinibaldi fueron de estabilidad en las alineaciones y entrega en el juego disciplinado. Así se hizo participar al equipo en la UEFA, eliminando al Torino, a quien en la isla intoxicaron, sí, pero a goles en el Insular, superando el 3-0 de Italia. Se jugaron otras 2 eliminatorias, apartando al Slovan de Bratislava y siendo eliminados por Twente Scende, pero se sucedían las llamadas de nuestros hombres a la selección nacional. Las Palmas ya se había ganado un puesto de respeto en el mundo del fútbol español e internacional y lo reforzaba grandemente porque en la difícil función de elegir jugadores del exterior se acertó de pleno con la llegada de Carnevali, de Wolf y de Morete y Brindisi más adelante. Miguel Muñoz mantuvo al equipo en una posición discreta de la tabla clasificatoria. En la UEFA heredada eliminó al Sloboda de Tuzla y en la Copa del Rey tentó nada menos que el título de campeón cuando se enfrentó en Madrid al potente Barcelona de Cruyff. La afición tiene presente esta hazaña y recuerda su invasión de Madrid. Se perdió aquella final, pero se quedó para siempre como timbre de gloria. Uno de aquellos diablillos amarillos, José Manuel León, que había sido también jugador de los grandes, se hace cargo del equipo. Logró salvar la categoría ese año, pero la perdió en la siguiente, cuando se produjo aquella tremenda carambola de los campos de Osasuna, Valencia y la goleada del Insular con Clemente eufórico y el Bilbao campeón. Asumí la responsabilidad de la dirección de los programas deportivos en Televisión Española ya por 1984. Y en aquel momento la Unión Deportiva estaba en segunda división. Era dirigida por Roque Olsen. Y me volvió a impactar el entorno. Vi una afición entendida, madura, experta. No en vano había tenido 2 décadas maravillosas para acumular múltiples sensaciones y también toda la generosidad de esos conocimientos. Y por tanto vi también una afición particularmente crítica. Yo recuerdo que la Unión Deportiva Las Palmas batía récord de puntos y positivos en segunda. Iba disparada a primera división. Y sin embargo el equipo, según un sector de la afición, no hacía buen fútbol. Y recuerdo que aquellos esquemas eran contestados por una parte de la afición. La fortuna trajo de nuevo a Roque Olsen, olvidando los viejos tiquismiquis de un sistema precautorio pero efectivo, y si un día en el pasado le hicieron dejar el equipo en el 4º puesto sin renovarle, ahora volvía para recogerlo en segunda y llevarlo a primera en una fulgurante temporada. Este es el ambiente que se vive en el aeropuerto de Las Palmas, Gando, donde cientos de aficionados se han dado cita para dar la bienvenida a los protagonistas de este nuevo ascenso, de este reencuentro con la Primera División Nacional de Fútbol. Otra breve estancia en Primera División que dura 3 años y nuevamente a segunda durante 4 temporadas. Y en el 92, lo impensable. Descenso a la Segunda División B
y su transformación en sociedad anónima deportiva con un capital de 658 millones de pesetas. Las penurias económicas parecen insalvables, pero nadie abandona el equipo y todos a una compran acciones o se hurgan los bolsillos de manera solidaria para conservar la brillante y dilatada historia del club que se ha estado codeando con los grandes del fútbol durante casi medio siglo. También las peñas han sabido aunar voluntades para arropar al equipo, dándole al Estadio Insular aspecto de gigantesca y contagiosa caja de música, de sentimiento único, de apoyo incondicional, de fiesta y de color, de espectáculo. El último escollo de la presente temporada, la liguilla de ascenso, se ha salvado holgadamente. La afición, ahora más que nunca, se ha mostrado arrolladora, ha desbordado el aforo del Estadio Insular y durante los últimos partidos llevó al equipo en volandas hacia la victoria. Los riqui-racas suenan constantes y toda la afición los corea celebrando nuevamente el ascenso. Los gofiones, buenos aficionados, siempre han estado ahí y otra vez han compuesto alegres coplas y estribillos para la tan esperada fiesta del fútbol gran canario. Y como dice el estribillo, que vote el Insular. En estos días, por fin, Las Palmas ha salido del pozo de la Segunda División B, venciendo y convenciendo. Ha sido una enorme explosión de júbilo. Se ha colapsado la ciudad y en las tertulias no se habla de otra cosa. La pasión ha vuelto nuevamente a desbordarse.